Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a nuestro programa de contabilidad especializada. El día de hoy estaremos analizando los aspectos relevantes que estaremos trabajando durante esta asignatura de contabilidad especializada. En este programa de contabilidad especializada estaremos hablando de tipos de sociedades, destacando pues este aspecto tan importante que es diferentes tipos de contabilidad dependiendo de las necesidades que tenga cada una de estas entidades económicas. Esta primera semana, ¿qué tenemos esta primera semana, estimados alumnos? Lo que tenemos esta primera semana son actividades relacionadas con lo que es el giro de construcción, contabilidad de constructoras, que es lo que estaremos trabajando y con lo cual nos vamos a estar nosotros apoyando. Voy a iniciar ya con lo que es esta NIF B7, que tiene que ver precisamente con contabilidad de constructoras. Y recuerden que esta semana tienen dos actividades muy importantes, que es un resumen, es el ensayo y es el foro. Les voy a pedir que por favor trabajen todas las actividades para poder cumplir con nuestro programa y los aspectos ya relacionados. Inicio entonces con lo que es la norma de información financiera NIF B7. Nos dice que debido a la complejidad e incertidumbre inherentes a la contabilización de operaciones asociadas con contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, así como la utilización de diversos tipos de contratos para su construcción y fabricación, y atendiendo a las condiciones actuales en las que se desarrollan dichos contratos, se hizo necesaria la creación de esta norma de información. En este caso, recuerden que este boletín es el boletín B7, que forma parte del acervo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que tiene que ver con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El aspecto que caracteriza la contabilización de contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital es la adecuada distribución de los ingresos y sus costos relacionados entre los distintos periodos contables. Entonces, aquí empezamos a destacar. Nos vamos a la norma, en este caso, lo que era anteriormente el boletín A3, que formaba parte de principios de contabilidad generalmente aceptados y que nos hablaba de la realización y periodo contable. ¿Qué señalaba? Dice, las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en el que ocurren. Por tanto, cualquier información contable debe indicar claramente el periodo al que se refiere. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, independientemente de la fecha en la que se paguen. Si ustedes recordarán, en la norma de información financiera, NIF A2 nos habla de un postulado básico que se relaciona con este principio de contabilidad, realización y periodo contable, que es la asociación de costos y gastos con ingresos, que me dice que en este caso los costos y los gastos se deben de asociar con el ingreso que originaron. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este boletín es señalar el tratamiento contable de las transacciones derivadas de los contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, así como su presentación en los estados financieros. ¿Cuál es el alcance? La existencia de un acuerdo contractual es la que da pauta para el reconocimiento de los ingresos en los registros contables. Por ende, los trabajos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, donde no media un contrato, son parte obviamente del alcance de este boletín. Estamos hablando, repito, del boletín de la serie D de 7. Los contratos de construcción y fabricación de ciertos bienes de capital deben incluir contratos para la, primero que nada, construcción física de activos y para la prestación de servicios que están directamente relacionados con la construcción del activo, la destrucción y restauración de activos y su entorno, así como la fabricación o producción de ciertos bienes de capital. No deben considerarse aquellos que impliquen ventas de un fabricante de bienes producidos en una operación de fabricación estandarizada, incluso si se produce conforme a especificaciones del cliente o contratos de proveeduría para el suministro de bienes de inventario o provenientes de una producción homogénea continua en un periodo de tiempo. Vamos a ver cuáles son los principales términos que quedan obviamente comprendidos en esta norma, repito, en este principio de contabilidad relacionado con lo que es el boletín B7. ¿Qué es el contrato de construcción?
Es el que se negocia específicamente para la construcción o fabricación de un activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien un último propósito o uso. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, lo que es el contrato de construcción de un activo, como por ejemplo tenemos un puente, un edificio, una presa, conductos, caminos, embarcación, túneles y otros similares. Después vienen los contratos de construcción de un grupo de activos. Aquí encontramos la construcción de refinerías, partes de planta o equipo, conjuntos habitacionales, industriales, entre otros. ¿Cuáles son los diferentes tipos básicos de contrato de construcción? Primero que nada vamos a encontrar el contrato a precio fijo o alzado. ¿Cuál es ese contrato? Es un contrato en el cual el contratista conviene con un monto invariable por el contrato, no sujeto a ajustes debido a los costos incurridos por el contratista. Después viene lo que es el contrato a precio unitario. Es aquel bajo el que se paga al contratista un importe específico por cada unidad de trabajo realizada. En esencia, está dando a precio fijo y su única variable son las unidades de trabajo realizadas. Normalmente adjudica sobre la base de un precio total, que es la suma de unidades específicas por sus diferentes precios unitarios. Siguiente tipo de contrato de construcción: contrato de costo más comisión, es decir, sobre la base de costos más la cantidad que previamente haya sido convenida. Es donde el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos, definidos en el contrato, más 1% de estos o una cuota fija que represente una utilidad. Después viene lo que es el contrato de construcción. El contrato de administración es cuando el contratista se encarga de la administración del proyecto y de que los trabajos sean realizados. Entonces, aquí podemos destacar que hay 4 tipos de contratos de conformidad con el boletín D7 que nos establece los diferentes tipos básicos de contrato de construcción. Dijimos, el primero es el contrato a precio fijo o alzado, el segundo es el contrato a precio unitario, el tercero es el contrato de costo más comisión y el cuarto es el contrato de administración. En algunas ocasiones se efectúan las erogaciones por cuenta y a nombre del cliente, y en otras el cliente es el que paga de manera directa. Por lo tanto, los pagos que deben cubrirse al contratista son los honorarios ya definidos, incluyendo obviamente la utilidad, y las erogaciones, cuando el contratista paga y solicita su reembolso al cliente. En ningún caso dichas erogaciones formarán parte de los costos del contratista. Los contratos de construcción mencionados pueden adoptar las siguientes modalidades que en ocasiones se combinan entre sí. Llave en mano. Es aquel en el que el contratista se compromete a entregar una instalación probada y operando plenamente. En esta modalidad, el cliente contrata un proyecto integral, ingeniería, procuración y construcción, así como pruebas, puesta en marcha o el financiamiento si así se requiere. El siguiente me dice que es por concesión a término, es decir, construir, operar y transferir. El contratista financia, construye, opera por medio de una concesión o licencia y finalmente transfiere el activo del contrato. Incentivo por desempeño. Se incorpora un incentivo para el contratista con el fin de sobrepasar los objetivos definidos de la ejecución de la obra, mediante incrementos en la utilidad o bien mediante decrementos a la misma, o bien castigos por incumplimiento, si es que no se llega a tales objetivos. Niveles de esfuerzo. Son proyectos que usualmente se refieren a la investigación o estudio de un área específica. Obliga al contratista a dedicar un determinado nivel de esfuerzo en un periodo definido de tiempo, por un importe fijo, por procuración. Los pagos al contratista están en función del costo de materiales u otros costos especificados, más en este caso 1% de utilidad. Ingeniería o construcción. Son proyectos en los que el pago al contratista se efectúan sobre la base de las horas laborales directas, conforme a tarifas fijas por hora que cubren el costo de mano de obra directa, gastos indirectos y la utilidad. Recuerden que hay 3 elementos importantísimos donde obviamente que intervienen durante el proceso de construcción, que es la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, que es importante tener en cuenta. Escalación de costos y o precios. En esta modalidad se incluye una cláusula contractual
que permite ajustar los precios de artículos específicos a cambio de las condiciones ya dadas. Después viene lo que es la combinación y segmentación de contratos de construcción. De acuerdo a la clasificación de los contratos, pueden existir algunos con características tanto de un tipo como de otro. En tales circunstancias, un contratista necesita considerar todas las condiciones para determinar, obviamente, en qué momento se va a reconocer los ingresos y los costos. Este boletín se aplica por separado a cada contrato de construcción. Se presume que cada contrato constituye un centro de utilidad para el reconocimiento del ingreso, la acumulación del costo y, en su caso, la cuantificación de la ganancia o pérdida. Sin embargo, cuando se cumplen las condiciones descritas en este párrafo, será necesario aplicar los criterios aparte de un contrato o un grupo de contratos. Siguiente concepto es el centro de utilidad. ¿Qué entendemos por centro de utilidad de conformidad con el boletín de 7? Es el que delimita el ámbito de acumulación del ingreso, costo y utilidad, derivados de un contrato, de una porción del mismo, de un grupo de contratos o de contratos para la construcción de un activo adicional. Esa identificación procede de lo siguiente. Primero, sobre las partes de un contrato de construcción. Cuando un contrato cubre más de un activo, la construcción de cada uno de ellos deberá ser tratada como un centro de utilidad por separado, siempre que se han sometido propuestas separadas para cada, en este caso, activo. Continuando con el boletín de 7 me dice, hablando del centro de utilidades, cada activo ha sido sujeto a una negociación por separado y el contratista y el cliente han tenido la capacidad de aceptar o rechazar las condiciones establecidas para cada activo dentro del contrato. Los costos e ingresos de cada activo pueden ser en su momento identificados. Dice, sobre varios contratos de construcción considerados como uno solo, un grupo de contratos, ya sea con uno o varios clientes, deben ser tratados como un solo centro de utilidad único, cuando el grupo de contratos es negociado como un paquete único. Los contratos están íntimamente relacionados, que son, en efecto, parte de un proyecto único con un margen de utilidad global. Los contratos son llevados a cabo en forma simultánea o en una secuencia, en este caso continuo. Siguiente es sobre contratos para la construcción de un activo adicional. Un contrato puede prever la construcción de un activo adicional a opción del cliente, o bien puede ser modificado para este fin. La construcción del activo adicional debe ser tratada como un centro de utilidad por separado, siempre que el activo difiera significativamente del activo o activo cubiertos por el contrato original en diseño, tecnología o función, o el precio en este caso del activo es negociado sin considerar el precio del contrato original. Siguiente concepto que debemos de entender por estimado. Por estimado representa el presupuesto de los ingresos y costos totales de la obra establecidos en un contrato y su adenda. La estimación. ¿Qué entendemos por estimación? Es el nivel de obra aprobado por el cliente basado en el estado de realización de un proyecto. Clientes, obra ejecutada aprobada por cobrar, es la cantidad bruta aprobada por el cliente por trabajo del contrato pendiente de cobro en su caso. Obras por aprobar, es la cantidad bruta adecuada por los clientes por todos los contratos que tienen en proceso, en los cuales los costos incurridos más las utilidades reconocidas menos las pérdidas reconocidas exceden a la obra ejecutada aprobada. Anticipo de clientes. Son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el trabajo haya sido desempeñado. Recuerden que este concepto de anticipo de clientes es muy importante, no solamente en el concepto contable, sino también su impacto fiscal al momento de que obviamente tenemos que acumular dicho ingreso que sea cobrado de manera anticipada. Obra cobrada por ejecutar. Es la cantidad bruta adeudada a los clientes por todos los contratos en proceso, en los cuales lo cobrado excede a los costos incurridos más las utilidades reconocidas, menos las pérdidas reconocidas. Siguientes son las retenciones. Son las cantidades no cobradas que el cliente conserva como garantía de cumplimiento del contrato. Método de porciento de avance. Es en el que se basa el reconocimiento de ingresos y costos por referencia a la etapa alcanzada para la terminación del proyecto establecido en el contrato. Como podemos distinguir en este boletín de 7, iniciamos, si ustedes recuerdan, con el preámbulo. De ahí nos fuimos al alcance. Continuamos con la definición de términos y nos empieza a establecer
continuamos con lo que son las reglas de evaluación. En el caso de contratos de construcción, estamos hablando de lo que es una contabilidad especializada. Si ustedes recordarán, la serie, si recuerdan la serie nos habla precisamente de problemas relacionados con determinación de resultados, es decir, casos muy específicos, que es lo que estamos nosotros ahorita observando. Nos vamos a las reglas de evaluación, reconocimiento y evaluación de ingresos. La contabilidad de las operaciones inherentes a los contratos de construcción es esencialmente un proceso de cuantificación y distribución de resultados de transacciones que se realizan en la construcción de una obra para asignar dichos resultados a distintos periodos contables con base en la utilización de estimados de ingresos, costos, ganancias o pérdidas. El ingreso debe reconocerse en forma periódica, conforme se ejecuta o progresa la construcción, como si se tratara de una venta continua. Ahora, hablemos de los ingresos del contrato. ¿Qué deben de incluir? Deben de incluir lo que es la cantidad total pactada originalmente, los aumentos o disminuciones por variaciones en el trabajo y en los precios, reclamaciones y pagos de incentivos, aumentos o disminuciones a los ingresos del contrato por variaciones en el trabajo y en los precios. Me dice que el ingreso es cuantificado al valor establecido en el contrato para la compensación recibida o que en su caso se va a recibir y se afecta por diversas incertidumbres que dependen del resultado de eventos futuros. Los estimados con frecuencia necesitan ser revisados al ocurrir transacciones y al despejarse las incertidumbres. Por tanto, la cantidad de ingreso del contrato cuando hay variaciones en el trabajo y en los precios, pues en su caso puede aumentar o disminuir de un periodo al siguiente por los siguientes casos. El ingreso puede aumentar o disminuir cuando un contratista y un cliente acuerdan variaciones en el trabajo y en los precios en un periodo subsecuente a aquel en el que fue convenido inicialmente el contrato. El ingreso puede aumentar cuando en un contrato a precio unitario o a precio fijo se estipulan cláusulas de escalación de costos. La cantidad de ingreso del contrato puede disminuir como resultado de penalidades acordadas, originadas por retrasos atribuibles al contratista en la terminación del proyecto, o cuando un contrato a precio unitario implica un precio fijo por unidad producida, el ingreso aumenta al aumentar el número de unidades. Si ustedes se fijan, nosotros estamos analizando lo que es el boletín D7, que tiene que ver precisamente con contratos de construcción y su determinación de resultados. Bueno, ¿qué es lo que van a estar desarrollando ustedes esta semana? Vuelvo a mencionarles. Tendrán que trabajarme un resumen sobre este tema en particular. Vamos a iniciar con lo que son los diferentes tipos de contabilidad. Por ahí les incluí un material, inclusive en la parte ya de la plataforma. Quiero que me elaboren en este caso en particular un cuadro para ir analizando cuáles son las principales, sus conceptos, semejanzas, diferencias con los diferentes tipos de contabilidades especializadas. Esta semana arrancamos con lo que es contabilidad para lo que es la industria de la construcción, contabilidad de constructoras. En las siguientes semanas estaremos abordando lo que es la contabilidad administrativa, contabilidad gubernamental, contabilidad ecológica. Vamos a ver que hay una gran cantidad de ramificaciones de la contabilidad financiera, cuyo concepto encontramos nosotros dentro del marco conceptual en la NIFA 1, que nos da el concepto de contabilidad financiera. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son una serie de ramificaciones de la contabilidad financiera para casos muy especiales o particulares. Entonces, esta semana, repito, ustedes tendrán que trabajarme con lo que es el ensayo, el resumen y un foro. Les voy a pedir que por favor trabajen de manera directa con todos y cada uno de estos temas. Me suban con tiempo y puntualmente sus actividades para poderlas nosotros desarrollar. Muy bien, jóvenes. Si no, pues nos vemos en la siguiente sesión para continuar abordando este tema tan interesante que es el de contabilidad, contabilidades especiales. Que tengan ustedes una excelente semana. Sigo al pendiente de ustedes por cualquier duda o cualquier comentario. Gracias.